¿Por qué la actitud condescendiente de los procesados durante el juicio? ¿Qué información pudo obtener de las conversaciones con su padre en las visitas permitidas en el transcurso del proceso de instrucción? ¿Cuáles eran las razones de la diferencia que se estableció entre el caso Ochoa y el grupo del departamento MC? ¿Existía un trato de cierta familiaridad o cercanía entre los hermanos de La Guardia y Fidel? ¿Había dentro de la oficialidad de las FARC y el MININ expresiones de preocupación o descontento por la situación del país y la prolongada presencia de las tropas cubanas en la guerra de Angola? ¿Cómo fue el trato recibido por los familiares mientras se sucedieron los acontecimientos enmarcados en la conocida como la causa número 1 de 1989? Estos y otros interrogantes encontrarán respuesta en la continuación de nuestra conversación con Liliana de La Guardia, la hija de Antonio de La Guardia Font. Acusado Antonio de La Guardia Font, ubíquese frente al tribunal. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute al máximo nivel. Textualmente. Liliana, conversábamos sobre la reacción que se produjo en la sala al conocer la petición fiscal. Pero yo quiero ir un poco atrás en todo el proceso, porque también conversábamos sobre el editorial que publicara Granma el 22 de junio de ese año 1989. Y el editorial apuntaba: debemos decir que luego de admitir lo fundamental, tanto Ochoa como Tony de La Guardia, los dos principales responsables de los hechos que se analizan, han colaborado poco con el esclarecimiento de los mismos. Como se sabe, nunca nuestra revolución ha usado métodos violentos y no los usará jamás para obtener información. Sin embargo, esto que publica la editorial de Granma se contrapone con la actitud que mostraron no solamente Ochoa y Tony, que en definitiva eran los principales encausados en aquella, sino el resto de las personas que estaban siendo sometidas a juicio en ese momento, que explica que si el Granma habla de poca colaboración, después, durante el juicio, se haya mostrado, permítame la expresión, incluso hasta dócil ante aquella situación. Hasta con la última gota de mi sangre, hasta el día que sea, hasta el día que lo decida la revolución, tratar, si en algo puedo, limpiar la mancha tan grande que le he hecho a la revolución y la traición tan grande que le he hecho a los principios del comandante jefe. Es faltar respeto a nuestro comandante jefe, a nuestro pueblo, a nuestro partido. De esto hemos traicionado la confianza del comandante en jefe, sus postulados, lo que ha defendido la revolución. Sí, yo creo que jugaron varios elementos. Uno de los elementos es que en Villamarista se les aplicó un tipo de tortura, que es la tortura blanca, que es una tortura psicológica, que lo que busca es la desorientación circadiana y una desregulación del sistema hormonal y cerebral de la persona, porque son individuos que son sometidos a una falta de sueño, o sea, no los dejan dormir, le cambian todos los horarios en relación a la alimentación. Lo que he sabido también es que pueden dejarlo días sin comer, pueden dejarlo días sin dormir. Entonces el organismo, como se debilita tanto, la persona pierde ciertas capacidades para tener un análisis rápido de la información que le están dando, de tener la capacidad para enfrentar a las acusaciones y tener un nivel de control de lo que ellos quieren, porque
están tan debilitados que la reacción del prisionero es querer terminar con esa situación y empieza casi a aceptar lo que le están diciendo, como para salir del momento en que se encuentran, donde tienen una gran debilidad para hacer frente a la presión, ¿no? Y a esto se suma, en el caso de mi padre, que es que él recibe la visita de Fidel Castro, que le dice que colabore con ellos, que acepte la acusación, que se haga cargo de las operaciones, que no dé al final los nombres de sus superiores, porque después todo quedará en familia. Un poco, si no colabora, usted será fusilado. Eso se lo comentó a usted, su padre, en uno de los encuentros que tuvieron. En la segunda visita que yo tuve con él, porque es una visita donde ya él ha estado enfrentado al fiscal y ya él dice todo el tiempo que era el único responsable. Lo cual nos llama la atención porque Ruiz Po en un momento dice, yo sabía, me habían dicho que esto lo sabía la dirección superior a nuestro departamento, estaba autorizado, que estas operaciones estaban autorizadas. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute a máximo nivel. Dijo Martínez, textualmente, y quisiera que Martínez tuviera el valor de decirme aquí en esta sala que es mentira, que me lo dijo. Me lo dijo. Incluso un día oí en el pasillo a Eduardo comentarme, chico, yo tengo la impresión que esto está en máximo nivel. Y a Ruiz Po lo sacan de la sala y suspenden la sesión. Entonces yo me había dado cuenta que alguna presión muy fuerte les habían hecho. Y entonces, como le hago la pregunta, él muy bajito me dice esto, bueno, sabiendo que incluso en el lugar donde estaba la visita, que era en Villa Marista, habían micrófonos atrás de las cortinas para escuchar lo que hablábamos, pero me pasa la información de esta entrevista con Fidel, que le pide que asuman la responsabilidad porque le da a entender si no van a ser fusilados. Y bueno, yo pienso que también de manera indirecta lo que le podía pasar a la familia, ¿no? Si él no colaboraba, lo cual explica claramente la posición de todos los acusados. Ochoa tiene una posición un poco más distante, porque hay momentos donde el fiscal le dice, pero bueno, Martínez, usted sabía que Martínez iba a ir a ver a Pablo Escobar, y entonces él dice, no, pero yo no sé de qué me está hablando. O sea, hay momentos en que Ochoa tiene respuestas hacia el fiscal, que para mí es interesante, porque lo que yo me doy cuenta es que a las autoridades se le va el control de este libreto en algún momento durante los días del juicio, ¿no? ¿Usted sabe si Ochoa también estuvo detenido en Villa Marista o lo tenían en algún otro lugar? Hago la pregunta porque hay informaciones que apuntan de que Ochoa no estaba propiamente en Villa Marista. Y también hago la pregunta porque en el desarrollo del juicio, así como en el desarrollo de la reunión del Consejo de Estado, viéndolo y después leyendo, uno percibe que intentaban establecer una diferencia entre el caso Ochoa y el caso Grupo del Minin, que en algún momento lo determinaron así. ¿Percibían ustedes que había esa intención de establecer diferencias cuando en definitiva se cruzaban en algún punto los dos casos? A ver, ellos tratan, todo el mundo sabe que la FARC y el Minin son diferentes. Eso lo sabíamos todos. La diferencia que trata de establecer Fidel Castro en el Consejo de Estado, la que yo veo, es una especie de diabolizar la imagen de Ochoa.
de manera muy fuerte, ¿no? Porque Fidel Castro se ve muy alterado. En todo momento acusa a Ochoa de no escuchar, de no responder a sus órdenes, y en todo momento en el juicio tratan de vincularlo al departamento MC donde trabajaba mi padre y a vincularlo a las operaciones que hacía MC, lo cual no corresponde porque Ochoa estaba en África. Entonces era algo un poco que uno sentía que era de manera artificial. Conociendo nosotros, yo personalmente, mi esposo, conociendo que si Ochoa llevaba años en África, no podía al mismo tiempo estar en Cuba dirigiendo ninguna operación. Entonces, si Fidel tiene una posición muy agresiva hacia Ochoa, y en el juicio tratan de vincular Ochoa al departamento de MC, y era casi imposible la relación. En un momento lo tratan de poner a través de su asistente, Martínez, y se ve también como algo impuesto, ¿no?, en el juicio. Lo cual, bueno, lo que más nosotros sentimos es que lo que hay es todo una manipulación de la parte de las autoridades, ¿no? Sin embargo, durante las deliberaciones del Consejo de Ministros, Fidel dice, y lo digo, lo cito textualmente, no lo infiero, sino que está en los documentos, dice que Ochoa tuvo hasta 3 oportunidades de salvarse. Y a mí me sigue llamando la atención y quiero insistir en ello. ¿Por qué esa diferenciación entre una persona y otra? E incluso, y ya aprovecho la pregunta, también ¿sabes si en algún momento hubo esa deferencia para con Tony de la Guardia, plantearla hasta en 3 oportunidades, la posibilidad de que si cooperas, si dices todo lo que en teoría nosotros queremos que digas, te vas a salvar? Yo pienso que Fidel Castro hubiese querido que en el juicio frente a Escalona, Ochoa hubiese dicho sí, esas operaciones yo las quise organizar con Tony de la Guardia y Martínez tenía preparado ir a Colombia. A lo mejor ellos querían que Ochoa dijera hecho, pero Ochoa no dice eso en ningún momento. O sea, Ochoa no acepta que hay una operación que le está preparando con el departamento MC en ningún momento. Y yo creo que eso es a lo quizás que hace referencia a Fidel Castro. Hay que saber que Ochoa lo que sí tenía era una posición crítica hacia la dirección del país por parte de Fidel Castro y de Raúl Castro, donde decía que la situación era muy mala desde el punto de vista económico, que la situación tenía que cambiar, ¿no? Que Fidel Castro y Raúl Castro no podían seguir dirigiendo el país como lo estaban dirigiendo. E incluso a mí y a mi esposo, Ochoa nos dice, sabemos que las necesidades de cambio son importantes, pero Fidel Castro no quiere. ¿Qué vamos a hacer con él si está loco? Así, y imagínense lo que significa que un general cubano diga eso libremente sobre Fidel Castro, que nunca aceptó que nadie se le pusiera en contra. Y eso nos lo dice a nosotros. Pero me llama la atención eso que me comenta, porque en la primera información que publica el periódico Gramma el 16 de junio de ese año 1989, una información que aparece bajo el título "Una verdadera revolución no admitirá jamás la impunidad", se apresuran, diría yo, en este texto a decir lo siguiente: debemos señalar que en ningún instante se ha recibido el menor indicio
de que Arnaldo Ochoa y el pequeño grupo de personas del MINFAR y del MININ que han sido sus cómplices hayan estado implicados en actividades políticas o actos de traición contra la revolución. Claro, es cierto que hay una diferencia entre estar vinculados en actos de actividades políticas y manifestarse, pero ya había en el seno del MININ y en el seno o en una parte del MININ, una parte de la FARC, había la opinión, se manejaba la opinión de la necesidad de un cambio en el país. Yo pienso que justamente este es vamos a decir, el motivo más importante de toda esta causa número 1 y la causa número 2. Porque si vemos que desde el año 86, 87, en la Unión Soviética están habiendo cambios desde el interior de las autoridades rusas, ya están haciendo cambios con Gorbachev. Es público, no es prohibido, está en Novedades de Moscú y Sputnik publicado. Y en Cuba, durante ese periodo, se venden estas revistas. Sí. Y esas críticas aparecen allí, en estas revistas. Es decir, que durante esos años, las personas en Cuba podían poner en cuestión la dirección del gobierno, como la misma Unión Soviética estaba poniendo en cuestión el sistema comunista, ¿no? Esto se comentaba en todos los niveles. En casa de mi padre lo comentaba, de que eran necesarios los cambios. En relación al grupo que estaba alrededor de Ochoa y mi tío, también se hablaba libremente de la necesidad de los cambios. Y en un artículo que aparece en la revista Moncada, se pone el discurso de José Abrante, que en aquel momento era ministro del Interior, donde él hace referencia a la necesidad de tener confianza en los actores de la sociedad civil cubana, entre ellos los artistas, los profesionales, los grupos de defensa, incluso él habla de derechos humanos, y dice que es necesario confiar en la capacidad de pensar libremente. Es decir, que al final había un grupo de personas dentro del Ministerio del Interior y dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas que pensaban que eran necesarios cambios económicos, sociales y políticos. Y esto es una realidad. Ellos con este proceso tratan de esconder esta realidad, y yo pienso que por eso en ese editorial hablan del tema. Sí, se apresuran. Se apresuran y dan a entender que había esa situación. Y en el caso de su padre, más allá de las conversaciones que pudo haber tenido con la oficialidad, en conversaciones directamente con la familia, en algún momento se sinceró y habló de la necesidad de ese cambio. Sí, mi padre en varias ocasiones, no en una sola ocasión, habló de la necesidad de los cambios, hablaba de la falta de proyectos que tenía la juventud cubana, que por eso la juventud cubana se iba de Cuba, porque no tenían futuro, que ese sistema ya tenía que cambiar un poco. Si la Unión Soviética está cambiando, si los países de Europa del Este están cambiando, si Cuba depende de la Unión Soviética y que está cambiando, ¿por qué no vamos a cambiar? Y quiero detenerme aquí un momento, porque en muchas publicaciones se hace referencia a que había una relación, digamos, muy particular entre Antonio de la Guardia y Fidel. Una relación tan particular de que Tony de la Guardia se permitía entrar incluso en la oficina de Fidel sin tener la debida autorización.
¿Esto es cierto o está dentro de la leyenda y toda la historia que se ha creado en torno a la figura de Antonio de la Guardia? No sé, a ver, yo pienso que él no sería alguien que podría llegar a la oficina de Fidel Castro y entrar así sin su autorización. Yo pienso que era alguien que igual respetaba mucho la jerarquía. Y yo nunca vi, por ejemplo, a Fidel Castro en casa de mi padre. No había una relación que yo diría personal familiar. Porque yo nunca encontré ni a Fidel Castro ni a la familia de Fidel Castro. Es decir, que yo pienso que las veces que él encontró a Fidel Castro, le encontró porque Fidel Castro pidió que fuera. O sea, yo pienso que había cierta jerarquía. No, le hago la pregunta pensando en si existía la posibilidad de que estos comentarios que se hacían en su casa en algún momento se lo pudo haber trasladado a Fidel y poner a Fidel sobre aviso. No sé, no tengo esa información. Donde sí sé que hubo una reunión con Fidel Castro, donde Fidel Castro no estaba contento con lo que se le planteó, fue la reunión que tuvo Patricio de la Guardia, mi tío, cuando le dijo que la guerra de Angola tenía que terminar, era necesario que se firmaran los acuerdos de paz, y donde Patricio de la Guardia, siendo general en Angola, tenía información de por qué los angolanos no querían que las fuerzas cubanas siguieran allí y por qué era necesario que se acabara esa guerra. Eso sí sé que Patricio se lo dijo a Fidel Castro, porque el día antes de esta reunión y ese mismo día Patricio de la Guardia nos lo dice a nosotros. Nos dice, yo le voy a decir toda la información real de por qué esa guerra tiene que terminar. Él quizás no lo acepte, quizás se va a poner bravo, pero en este país las cosas tienen que cambiar porque justamente hay que decir las cosas. No es posible que sigamos sin decir la verdad. Quiero regresar un poco a lo que fue el juicio y más que todo quiero detenerme en este caso en la reunión del Consejo de Estado del día 9 de julio del año 1989, a escasos 4 días de que se ejecutara la sentencia. De hecho, la reunión del Consejo de Estado tenía como único punto deliberar si se conmutaba o no la pena. Y en esa reunión decía Raúl en algún momento que, al referirse a los familiares, que habló de tener mayor comprensión y brindarles, como ya hacemos sin excepción, todo el apoyo que podamos, refiriéndose a la familia propiamente. ¿Cuál fue el tratamiento que recibieron los familiares, en este caso usted, durante aquellos días de juicio? Bueno, el tratamiento que tuvimos en aquel tiempo era un poco el tratamiento de cualquier familia de un detenido en Cuba por razones de Estado. Es decir, el tratamiento era vigilar a la familia. O sea, comprensión ninguna. No, a ver, lo más importante para ellos era que la familia no contactara a los activistas de derechos humanos, que la familia no hablara con la prensa, que la familia no fuera a protestar públicamente en algún lugar. Nosotros teníamos un auto que estaba parado siempre afuera de la casa de mis abuelos, que era donde nosotros nos estábamos quedando, y cada vez que nosotros, yo y mi esposo, salíamos de nuestra casa, estos autos nos seguían, pero nos seguían abiertamente, es decir, los estamos siguiendo, no vayan a hacer algo que no queremos que hagan. Pusieron cámaras de video enfrente de casa de mis abuelos. En casa de mis abuelos teníamos un bosquecito de pinos ahí en Miramar. Ese bosque lo cortaron los árboles, y en el edificio de la otra cuadra pusieron una cámara que estaba prendida en permanencia. Incluso no la veíamos por la noche, porque en la noche hay una lucecita que se enciende. Sí. Y entonces la veíamos en el balcón del edificio de enfrente, que nos estaban vigilando para saber quién entraba, quién salía.
teníamos mucha presión. O sea, que el apoyo del cual habla Raúl, más que apoyo, era seguimiento. Sí, no, era más que nada mucha presión para que nosotros no impidiéramos que este juicio se hiciera. Igual no lo podíamos impedir, pero sobre todo para que no denunciáramos la situación de los acusados y la violación de sus derechos jurídicos. Y en ese punto llegaron hasta el extremo de pedirle comprensión a los familiares. Sí. También ellos enviaron un oficial del Ministerio del Interior pidiendo a mis hermanos y a nosotros que comprendiéramos que la revolución no tenía otra opción porque los americanos iban a invadir Cuba y esto era muy dramático para la población cubana. Bueno, eso fue una situación muy desagradable porque nosotros le pedimos a esta persona que se fuera de la casa, que nos parecía que estaba completamente fuera de lugar ese pedido y que nosotros no estábamos de acuerdo con la pena de muerte. Acusado Antonio de la Guardia Fon, ubíquese frente al tribunal. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute al máximo nivel. Textualmente.